Hoy fíjate que organizamos un triangular deportivo, un fútbol, una jornada de fútbol amistoso con la policía local, con la selección de Senegal y Paraguay. Esto es nada más para demostrar de que queremos abrirnos nosotros a la gente como la gente a nosotros y que se deje de mitificar este fenómeno tan favorable como es la migración justamente y que es tan favorable a la Costa del Sol y a España entera. Siempre la migración un empuje de la manera que hemos hecho nosotros ha favorecido enormemente al país de acogida, por lo tanto estamos tratando de desarrollar nuestra integración sociocultural en la ciudad, en el punto donde vivimos. Exactamente. También hay otra actividad que van a realizar mañana, eso entiendo que va a ser aquí también en Marbella, ¿verdad? Venimos realizando actividades sucesivas, vale decir, tuvimos el martes comenzamos la semana cultural y dimos apertura a lo que es la campaña del bicentenario de la independencia del Paraguay, leyendo en forma colectiva las gacetas de hace 200 años para recrear tal vez los acontecimientos, los episodios aquellos de mayo de 1811. Fue bastante bonita, la verdad, una participación bastante interesante, eso que la cultura no suele ser muy simpática ni atractiva a una multitud, pero ha participado selectiva gente que se ha gustado bastante, la verdad, de nuestra cultura, de las historias, y esta es la manera, más o menos el modus operandi que seguiremos hasta el bicentenario, que va a ser en 2011, los 200 años de celebración de la independencia del Paraguay. Y hoy con este encuentro deportivo, mañana continuamos, mañana es la finalización prácticamente de toda esta campaña, uniendo a lo que es la Feria Internacional de las Asociaciones de Marbella en el Paseo Marítimo, en la Plaza del Mar específicamente, para mostrar más de lo nuestro en forma artística. Nos deleitará de las mejores canciones, la música, el arpa, un grupo bastante reconocido en la Costa del Sol, tal por ejemplo el de Alex, de Walter Cubas, el grupo musical artístico del Consulado Paraguayo, y de esta manera para ir tratando de compactar, de unificar lo nuestro con lo que hemos encontrado aquí, la muy buena cultura andaluza, hispana, que de esta manera nos ha acogido tan favorablemente. Exactamente. ¿Qué mensaje le daría a nuestros otros compatriotas que están en diferentes ciudades de España, que están con la intención de poder ayudar y de poder abrir una asociación? ¿Qué mensaje le daría a ellos? La solidaridad es el fundamento ético, anímico, sentimental, emocional de las personas. Yo creo que una de las partes más sensibles y más interesantes del ser humano es el de unir las manos con los demás, empujar el carro en situaciones difíciles, en situaciones conflictivas, en momentos penosos y por qué no también en momentos alegres. La organización, yo sé que no es devoción de una multitud también, pero vale la pena intentarlo avanzar en esta línea, porque a través de esto se puede resolver muchísimos inconvenientes y se puede sortear futuros bastante brillantes, como justamente es el de tener una sociedad cohesionada en sus necesidades y unido en función de sus derechos. Nuestro mensaje es que esperamos un Paraguay mejor, esperamos un Paraguay transformado, esperamos un Paraguay salido de ese quiste, de este quiste maligno, de mala fama, mala imagen, de uno de los países más corruptos del mundo, de uno de los países más desiguales del mundo, más injusto en cuanto a la repartición de los recursos. Y queremos darle el mensaje de que nosotros estamos haciendo un poquitito de todo aquí para que se forje también, como los demás están forjando, un nuevo Paraguay en busca de la nueva gente, de nuevos hombres y nuevas mujeres, en razón de las circunstancias que se pueden mejorar muchísimo en Paraguay, y el Paraguay de afuera valemos mucho y podemos aportar muchísimo a la sociedad. Los Ajú Paraguay.